Soy Fernando Porta, estudié economía entre los años 66 y 70 en la facultad. Fui a partir de ahí ayudante docente, después profesor. A partir de mayo del 73 fui jefe del departamento de ciclo, subjefe del departamento de ciclo básico, el que coordinaba las materias que correspondían al tronco común de todas las carreras de la universidad. Después, a mediados de los 80, por una invitación del doctor Abraham Gack, presenté un proyecto para hacer una maestría en planificación. Eso no prosperó. Volví de modo muy transitorio en algún momento de la década de los 90 en una cátedra del doctor Daniel Chudnovsky en la licenciatura en Economía, un par de cuatrimestres, y después gané un concurso en el año 2006 de titular de Economía Internacional, también para la carrera de Economía. Y un poquito antes, 2004-2005, me nombraron coordinador, director de la maestría en Relaciones Económicas Internacionales. Estuve ahí hasta 2013-14. En el 2017 me jubilé. Yo hice mi secundario en el Nacional de Buenos Aires y a medida que iba transitando la carrera del secundario, iba cambiando de vocación, no sé, entonces tenía una buena materia de Derecho y quería estudiar abogacía, después una buena materia de Anatomía, quería ser médico, y así fui transitando distintas vocaciones, digamos, ninguna firme. Y llegué hacia el último año del secundario medio convencido de que iba a estudiar ingeniería. Me gustaban las matemáticas, por alguna razón mi viejo influía en eso también y demás, pero ocurrió que tuve un par de buenos profesores de economía en ese último año 65, más la influencia de un amigo con el que estudiaba mucho y que ya estaba decidido a estudiar economía desde mucho tiempo antes, y terminé haciendo eso. Cuando entré a la facultad, que era el plan D, si no me equivoco, en ese momento la carrera se llamaba Licenciatura en Economía Política. Creo que eso cambió en el año 70 o 71. Y ahí lo tuve como profesor inicialmente al doctor Raúl Cuello, al que después tuve en la facultad también, pero sobre todo lo tuve a un abogado llamado Raúl Aragón. No estuvo nunca acá en Económicas, estuvo en Filosofía y Letras, era un abogado historiador y demás. Y fue, si no me equivoco, fue rector del Colegio Nicolás Avellaneda, muy vinculado al ámbito de los derechos humanos. Bueno. Y me acuerdo que los 3 meses con él fueron, en ese sentido, muy estimulantes. Y creo que entre mi amigo Pepe Bekenstein, que era mi compañero de secundario, el que ya era economista en esa época, y sus lecturas de marxismo, fue eso lo que me terminó orientando hacia la facultad. Pero le decía, yo entro en el 66, hay un primer cuatrimestre normal, después viene el golpe de Onganía, la intervención a la facultad, noche de los bastones largos, etcétera, etcétera. En particular, la carrera de Economía sufrió mucha salida de profesores en ese momento. La gente más vinculada a lo que era en ese momento, no sé, las escuelas desarrollistas, los italianos, etcétera, se fueron por un tiempo de la universidad. Entonces fue un tránsito bastante chato, el tránsito regular, el tránsito por las materias, digamos. Lo que pasa es que había así mucha efervescencia lateral, ¿no? Grupos de estudio y ese tipo de cosas. Entonces la facultad transitaba más por los bares de las inmediaciones que por las propias aulas. Eso en mi caso cambió muy claramente, ya casi al final de la carrera. Hubo un momento en el que yo lo que quería era terminar, era básicamente eso, o sea, como que había perdido interés, pero ya había metido 3 años de acá. Y de golpe tuve en el mismo cuatrimestre de profesores que habían vuelto, de profesores a Guido Itela, a Jorge Katz
que acababa de terminar su doctorado en Inglaterra, y no me acuerdo ahora el nombre de pila, Villanueva, Javier Villanueva, otro italiano, etc. Y ahí fue como un redescubrir de lecturas y ese tipo de cosas, y entonces un poco más de enamoramiento con la facultad. Tenía militancia estudiantil, era el momento de la efervescencia, la militancia de izquierda en general, la militancia peronista de izquierda, etc. Sí, yo tenía contacto con esas agrupaciones. El contacto con la militancia estudiantil era más un contacto inorgánico con lo que pasaban los grupos de estudio, digamos, básicamente. Grupos de estudio, fundamentalmente, lo más sistemático era leer El Capital, con instructores, llamémosle así, con gente formada. Eso era lo más sistemático. Pero al mismo tiempo, mucha lectura, empieza a haber todo un redescubrimiento del lado de la juventud, empieza a haber un redescubrimiento de la tradición peronista. En particular eso se produce muy fuertemente con el surgimiento de la CGT de los argentinos en el año 68. Entonces empieza a haber vínculos también. La CGT de los argentinos empieza a hacer cursos. Entonces ahí también hay un acercamiento de los grupos estudiantiles. Entonces es, por un lado, un intento de lectura sistemática, llamémoslo así, de la economía política, en particular de la economía política marxista, y al mismo tiempo una lectura más, un entrenamiento más en historia, si se quiere, en una historia revisionista. Había gente de filosofía y letras, había gente de derecho. En general eran grupos del humanismo, de carreras humanísticas, digamos, ¿no? Y en general, de los que participaban más los estudiantes de economía de la facultad que estudiantes de las otras carreras de la facultad. Bueno, economía siempre fue una carrera minoritaria y en ese momento era particularmente. Éramos varios los que veníamos que nos conocíamos del Nacional Buenos Aires, varios en esa época. Y al mismo tiempo también había varios que venían del Pellegrini. Los cursos nuestros eran cursos relativamente chicos. En las materias introductorias, donde las materias introductorias eran compartidas con las otras carreras, ahí había un poco más de alumnado, 60, 70 personas, una cosa por el estilo, pero después en los cursos de economía éramos 20. Yo te diría, los profesores, nombré los que me resultaron interesantes. Guido Itela, Jorge Katz, Javier Villanueva. Tuve un profesor de sociología, pero eso fue al principio, de las primeras materias, que era como la mosca blanca en ese panorama, que se llamaba Blas Alberti, era un tipo muy interesante. En realidad era un historiador, él tenía el curso de sociología acá. ¿Quién más? Bueno, Manuel San Miguel, también fue una cursada muy interesante. Daba una materia que se llamaba Problemas Económicos Argentinos. Había cuando yo cursé en mi plan había dos materias de problemas 1 y problemas 2. Eran así. Pero en realidad la materia era lo que el profesor que estaba a cargo de esa materia daba. Entonces, en problemas 1 tuve a Jorge Katz, por ejemplo. Jorge Katz recién llegado de Inglaterra, y lo que dio fue como la estructura de su tesis de doctorado, que había sido sobre competencia oligopolítica, muy interesante. Y San Miguel tenía, cuando yo cursé, Problemas Económicos Argentinos 2, y él daba básicamente cuestiones sobre el sistema monetario internacional, fundamentalmente. Un profe que me perdí fue Olivera, no lo tuve. No lo tuve porque hubo un momento en el que hubo como un cuello de botella, éramos muchos los que estábamos para dar el curso y no había el cupo. Olivera creo que no trabajaba con más de 30 personas, una cosa por el estilo. Y entonces se abrió un segundo curso. Yo no entré al de Olivera y entré al otro. Empecé en docencia simultáneamente
pero no recuerdo estrictamente si fue en el mismo cuatrimestre o ahí, todavía estaba cursando o recién me había egresado, en un curso de introducción a la economía con Carlos Vasco. Carlos era un poco más grande que yo, se había recibido y tenía su curso y convocó a un grupo de 4 o 5 personas para trabajar con él como ayudantes. Y arranqué en eso, dando algunas clases. Y una cosa más sistemática fue con Rolf Mantel. Rolf Mantel era un profesor de la ITELA también, del Instituto ITELA en ese momento, que daba política económica. Y Rolf era un tipo muy interesante, era un tipo muy, muy formado, pero un neoclásico puro y duro, digamos, y un tipo a su vez personalmente muy, muy tímido. Y yo había hecho una ayudantía de investigación para otro profesor, otro investigador del Instituto ITELA que se llamaba Julio Berlinski, y había hecho una pasantía de investigación con él, y él me recomendó a Rolf Mantel. Y era un momento, año 71, ya había bastante efervescencia en general, y Rolf se llevaba muy mal, a partir de su condición personal, digamos, se llevaba muy mal con un grupo que le cuestionaba permanentemente su orientación teórica. Y entonces yo creo que él necesitaba un ayudante que en todo caso tuviera otro tipo de diálogo con los estudiantes, ¿no? Me acuerdo, fue un curso muy divertido, yo la pasé, sufrí como un loco, porque era como el representante de la patronal frente a un grupo de fervorizados, entre los que estaban, por ejemplo, Pablo Berchunov, Juan José Liach, Carlos Alonso, de alumnos, tipos muy formados, un poco más grandes que yo incluso. Pero bueno, eso me permitió también hacerme amigo de ellos, así que fue una linda experiencia esa. No tuve contacto con los grupos formales de investigación de la facultad. En ese momento yo entré a trabajar, apenas salí de la facultad, entré a trabajar al INDEC, al Instituto de Estadística, en una oficina de metodología y de desarrollo de cuentas nacionales, etc. Que trabajábamos también muy en contacto con gente del CONADE, del Consejo Nacional de Desarrollo, y entonces en realidad, esos eran ámbitos de investigación. A pesar de que eran ámbitos de gestión pública, eran en particular ámbitos que no estaban involucrados en la gestión política de la coyuntura inmediata, sino que generaban información para. Por lo tanto, tenían una dinámica muy de estudio, muy de investigación. Entonces, lo primero que yo aprendí a hacer ahí de investigación fue en esos ámbitos. En el ámbito del INDEC, en el ámbito del CONADE. Esta cosa que hice con Julio Berlinski, que me entrenó un poco en la búsqueda de información, era un trabajo sobre protección efectiva, hacíamos cálculos sobre 5.000 productos, y todo era a mano, lo que hoy se resuelve con un solo algoritmo, y estábamos meses haciendo fichas y rodadas. Pero me dio sistematicidad. Entonces, entre eso, INDEC, CONADE, mi predilección por la investigación anduvo por ahí. Los que estudiábamos economía, estudiábamos para hacer política económica, digamos, básicamente. La orientación en ese momento era una orientación muy pensada para trabajar en el sector público. Entonces, los ámbitos en los que uno le gustaba, quería trabajar, era el Banco Central, el CONADE, el INDEC o el CFI. Digamos, eso era más o menos el grupo de instituciones a los que uno se quería vincular, digamos, y en la que en general la gente se iba vinculando. Transitaba mucho de convocatorias por conocidos y ese tipo de cosas. Digo. A mí me llevó al INDEC gente que
un cuatrimestre antes había entrado al CONADE. Yo quería entrar al CONADE porque era amigo de ellos, pero en ese momento no hubo lugar y justo se armó un grupo para trabajar cuentas nacionales con Juan Zurruil en el INDEC y bueno, fue una buena oportunidad. Fue eso. No es que había un contacto formal, era más bien lo que circulaba en la tribu de economistas, que como te digo éramos relativamente pocos. Pero cuando todavía era estudiante, había un profesor era un profesor de la cátedra de cuentas, el titular de la cátedra de cuentas nacional, pero se llamaba García, me parece. Sí. Y bueno, y tenía un par de ayudantes. Uno de esos ayudantes era jefe de departamento en el Ministerio de Comercio, en una división que se llamaba Estudios Comerciales. Y un día en una clase de cuentas nacionales dijo, si alguien quiere trabajar ahí, estamos armando un grupo. Y yo me presenté y fue mi trabajo antes de recibirme, digamos, en la Secretaría de Comercio Interior. Ahí también otros compañeros de esa época, Carlos Gombecki, Quique Devoto, Eduardo Belforte, varios, entramos en ese grupito. Me gradué exactamente en julio del 70. Del 70 al 73, la facultad vive lo que vivió la sociedad argentina del 70 al 73, ¿no? Una politización creciente, digamos, el descubrimiento del peronismo, llamémosle así, por la juventud y demás, y eso impactó fuertemente la aparición de las agrupaciones estudiantiles que se referenciaban en el peronismo, en las distintas vertientes del peronismo, etc. Yo gané un concurso como JTP de Cuentas Nacionales en el año 71. Empecé a trabajar con Alejandro Rothman. Alejandro acababa de entrar como titular de Cuentas Nacionales a la Facultad de Económicas. Le cambió totalmente el contenido a la materia de Cuentas Nacionales. La hizo mucho más como un auxiliar estadístico de la investigación macroeconómica. Yo gané un concurso, en ese concurso entramos Luis Beccaria y yo, como ayudantes de Alejandro. Yo era JTP y Luis era ayudante de primera. Después, en el año 72, gané un concurso de micro. Y entonces, también como ayudante. Además había bastantes comisiones, la verdad que no me acuerdo de eso. Y después, cuando se arma el cuadro directivo se interviene en la universidad en el 73 y se arma el cuadro directivo, bueno, yo estaba vinculado a los 10, 12, 15 que tenían responsabilidades de cátedra, etcétera, y demás, y al mismo tiempo fuerte vinculación con la juventud peronista y con la tendencia, lo que se llamaba la tendencia en ese momento, etcétera. Entonces, me acuerdo de una reunión en la que, bueno, Oscar Barra ya había sido designado, digamos, anunciado como, y entonces armó una reunión para, bueno, distribuir los cargos, digamos, ¿no? Y es ahí donde, bueno, Horacio va de secretario académico, Horacio Facio, Carlos Vasco, director del Departamento de Economía, el secretario administrativo era un muchacho cuyo nombre no me puedo acordar y que creo que está desaparecido. Pues había otro muchacho que también venía de ahí y que era español de nacimiento, de doble apellido, tampoco me puedo acordar. Después estaba Francisco Rodríguez, que en realidad Francisco venía de historia, y a Francisco
lo nombran jefe del departamento de ciclo básico. Y Francisco pertenecía a las agrupaciones, llamémosle de ese momento, más centristas del peronismo. Entonces, para balancear ahí adentro, crearon una subjefatura del departamento de ciclo básico, y ahí fui a parar yo. Francisco tenía mucha actividad en historia y demás, entonces la verdad que atendía poco el departamento, y el que estaba todo el día a cargo de eso era yo. Así fue como terminó esa cosa. Esas divisiones ya se iban preanunciando de algún modo, las agrupaciones estudiantiles. Yo me acuerdo, estaba el FEM por un lado, estaba la JUP, estaba algo, no era Forja, pero era algo parecido a Forja, lo que era la playa de agrupaciones peronistas, digamos, ¿no? Que el FEN tenía más contacto incluso con Guardia de Hierro. No me puedo acordar cómo se llamaba. Los que estaban más referenciados con Pajarito Bravo. La JUP era más izquierda, digamos, ¿no? Entonces ya había discusiones a lo largo de esa época entre esas dos líneas que se iban preanunciando. La división entre la lealtad y tendencia es más de mediados del 74 en adelante. Básicamente es el enfrentamiento con Perón en abril-mayo del 74, y ahí es donde eso se hace más explícito. Pasó las elecciones en septiembre, pero ya la división entre lealtad es de principios del 74. Yo me voy a Mar del Plata. En el año 73, gente de la Universidad de Mar del Plata, el decano que habían nombrado en ese momento era Juan Méndez. Juan Méndez es un abogado muy prestigioso en el mundo de los derechos humanos, fue director de America's Watch, fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etc. En esa época era un abogado marplatense al que pusieron como decano de la Facultad Económica porque no tenían otro para poner. Y Juan vino a Económica, es decir, necesito docentes para Economía de Mar del Plata. Y yo me prendí en eso. Entonces yo iba y daba clase los viernes a la noche. Viajaba los viernes, daba clase los viernes a la noche, viajaba de vuelta el viernes a la noche, llegaba a Constitución y a las 8 de la mañana tenía mi curso de cuentas nacionales los sábados. Bueno, pero entonces tenía cierto vínculo ya con la Universidad de Mar del Plata. En enero, febrero del 74 hay como un golpe interno en la universidad, lo desplazan a Juan, pero después vuelve a haber una especie de contragolpe, y el rector de la Universidad de Mar del Plata era Julio Aurelio, que era la encuestadora de Aurelio. Lo desplazan a Julio, hay ahí algún interregno raro, y después vuelven la Juventud Peronista, en general las agrupaciones peronistas, vuelven a tomar el control de la Universidad de Mar del Plata, con un rector que era un médico que se llamaba Mendiondo, Eugenio Mendiondo, y entonces él me propone a mí ser decano de la Facultad de Económica. Yo era profesor de Introducción a la Economía, tenía el curso más grande, eran 100 estudiantes, digamos, una cosa así, y entonces era un tipo conocido por eso. Iba los viernes, le daba clase a 100 personas, pero eso me bastaba para ser como el más conocido de los que podían ser. Y bueno, ahí terminé como decano. Entonces yo me voy en abril a Mar del Plata y pierdo contacto con lo. Entonces, ¿qué pasó entre abril y septiembre, que es cuando viene la intervención de Otalagano? Me lo perdí.
digamos. Tenía mis propios rollos en Mar del Plata, que eran bastante parecidos a estos. Terminaron siendo un poco más violentos todavía. Yo fui secuestrado en fin de mayo del 75, en un episodio muy extraño, donde supuestamente aparezco muerto, digamos, informaciones periodísticas que me dan por muerto, y al mismo tiempo que me estaban secuestrando en mi casa, en Buenos Aires. Ese fue un secuestro. Yo llego con unos amigos, que teníamos un grupo ahí, estábamos haciendo un informe de coyuntura, y bueno, el tema es que mi mujer de ese momento se da cuenta, digamos, de que algo había pasado. Ella vuelve y ve que hay algo raro y no entra a la casa. Y entonces genera rápidamente información respecto de esa situación, y estamos 2-3 noches secuestrados con un grupito en el que estaba Eduardo Basualdo, Carlos Villar Araujo, que era un periodista en esa época de la revista Crisis, Carlos Rodríguez Brown, era un chico que trabajaba en el CONADE, Jorge Fontanals, que también fue alumno y fue profesor después acá. Bueno, y es un episodio raro porque nos hacen una especie de simulacro de fusilamiento, y después nos largan. En ese momento, en realidad, me fueron a buscar a mí por esto de que había aparecido muerto. Era una cosa muy extraña, ¿no? Porque fue simultáneo el hecho de que me dieran por muerto en un enfrentamiento que había habido en una comisaría en Mar del Plata el día anterior, y eso. Nunca se aclaró demasiado cómo fue esa cuestión. Creo que terminamos, nunca supimos bien dónde nos llevaron. Yo creo que fue en la brigada de la Federal de San Justo, me parece, por algunas cosas después de donde nos largaron, etc. Y adentro se trataban con grados, se hablaban de coronel, capitán, pero nunca supe bien. Yo pertenecía en ese momento a los frentes de superficie, digamos, ¿no? de montoneros, la Juventud Universitaria Peronista, la JTP. Yo era delegado del INDEC, pues cuando salgo de Mar del Plata vuelvo al INDEC. Y en ese momento estábamos en una situación medio rara internamente, digamos, con discusiones, medio desatendidos, etcétera, etcétera. Y entonces no estaba muy claro qué tipo de protección tenía, para decirlo. Mi mujer, que era de ese momento, Adriana, que había sido alumna de acá, de economista también, compañera mía del secundario también, no era militante, ya teníamos una hija, lo que sea. Bueno, se da una situación en la que nos parece mejor salir. Entonces yo salgo en julio del 75, con destino a Perú, para quedarme por unos meses y volver. Salimos a Perú con un par de contactos y empezamos a buscar trabajo y eso, y hay una situación extraña en Perú. Ya empezaba a cocinarse lo que fue el recambio dentro de la cúpula militar peruana. En ese momento el presidente peruano era Velasco Alvarado, que era del llamado nacionalismo revolucionario militar, etc. Pero ya había un movimiento interno dentro del ejército, en lo que terminó siendo después el golpe que le dio Morales Bermúdez a Velasco Alvarado. Y todo empieza a circular entre el exilio argentino, una idea de que empieza a plantearse la idea de salir. Muchos salen a México, y yo, de absoluta casualidad, tenía un pasaje que me había dado un amigo mío que tenía una agencia de viaje para salir de la Argentina. Era un pasaje que era un pasaje a Caracas, y entonces yo uso el pasaje a Caracas, pero para irme a México después, y termino quedando en Caracas, y lo que había sido una salida por 6 meses terminó siendo en Venezuela. Adriana, que estaba vinculada a temas de energía,
enganchó trabajo a las 2 horas de llegar. Enganchó enseguida trabajo. Salimos junto con Jorge Fontanals, y la mujer de Jorge Fontanals era química y encontró trabajo también inmediatamente, y Jorge y yo hacíamos las tareas de la casa, cuidábamos a nuestras 2 niñas, etc., mientras buscábamos trabajo, pero así fue por los primeros 2 o 3 meses, y finalmente terminamos entrando en la gerencia de estudios del Banco Central. Ahí fue una cosa fue interesante. El presidente del Banco Central en ese momento era un venezolano que había sido secretario general de la CEPAL, se llamaba José Antonio Mayobre, y quien había trabajado con Mayobre era Benjamín Hoppenheim. Y Benjamín nos ayudó, nos dio una mano grande, sin conocernos, simplemente sabiendo que éramos argentinos, que nos habíamos graduado en la Facultad de Económicas, y alguien nos pasó el contacto de él, y él nos hizo contacto con Mayobre. Y Mayobre nos metió como asesores en la gerencia de investigaciones económicas. Y entonces empezamos a trabajar ahí. Jorge Fontanals, Daniel Mato, que era otro amigo militante en ese momento de vanguardia comunista, de los chinos. Por lo tanto, con los que nos habíamos peleado muchísimas veces en los pasillos de la facultad. Y entramos los 3 a trabajar en el Banco Central. Y después yo hice un curso con un economista chileno llamado Sergio Aranda, que trabajaba en el CENDES. El CENDES era el Centro de Estudio del Desarrollo, un lugar muy prestigioso en ese momento, con una maestría en planificación. Fue un centro en cuya fundación estuvo Carlos Barsaski, y fue un centro al que llegamos varios de los exiliados argentinos, Manuel Sadowski, Alejandro Rothman, Graciela Gutman, Pablo Levin, varios, digamos ahí. Y entonces yo hago un curso con Sergio Aranda, y en ese momento Sergio obtiene financiamiento para una investigación sobre casos nacionales de América Latina, etc., y me propone entrar en eso, y entonces me paso del Banco Central al CENDES, y ahí estoy en el CENDES hasta que regreso. Mi formación como investigador, para decirlo de algún modo, es básicamente ahí. El Banco Central también fue una experiencia interesante, pero la Corporación de Economistas Venezolanos es muy clánica. Para trabajar como economista en Venezuela hay que tener matrícula. Los economistas tienen firma, y algo a lo que los economistas acá no estábamos acostumbrados, ni nada por el estilo. Pero entonces, para poder tener firma, tenías que revalidar el título venezolano. Pero revalidar el título tenía que dar como 7 u 8 materias. Y yo siempre tenía la idea de que ¿para qué me voy a meter en eso si voy a volver en cualquier momento? Incluso, de hecho, cuando llego a Venezuela, la primera oferta de trabajo que tengo, que no fue una oferta de trabajo, sino una oferta monetaria, fue del propio CENDES para hacer la maestría en planificación. Me daban una beca para hacer la maestría en planificación. Y cuando pregunto cuánto tiempo duraba la maestría en planificación, me dijeron 2 años. Dije, pero por favor, no la hice. Después fui profesor de esa maestría. La verdad que debería haberla hecho, pero volví de otro modo, entré por arriba. Entonces así fue que terminé en el CENDES. Ahí sí, formado más en grupos de investigación. Yo le reconozco a Sergio Aranda, este economista chileno, muchísima, le tengo mucho reconocimiento, mucho agradecimiento por él. Era un tipo, había sido segundo del Che en el Ministerio de Industrias en la Revolución Cubana, había sido viceministro de Agricultura en el gobierno de la Unidad Popular en Chile, un marxista, pero un marxista absolutamente heterodoxo. Es un tipo con el que yo aprendí que todo debe ser discutido. Era un tipo que no daba una máxima por dada si no había una justificación teórica y una comprobación empírica importante. Yo le reconozco a él esa enseñanza. Antes era un lugar donde
Lo más fuerte era el estructuralismo latinoamericano. Lo más fuerte era eso. Había cabezas importantes ahí, José Agustín Silva Michelena, un sociólogo brillante, un alemán venezolanizado llamado Heinz Sonntag, que venía de la escuela de Frankfurt, un tipo absolutamente brillante, un arquitecto urbanista que también con una formación extraordinaria, llamado Fernando Travieso, un abogado, pero abogado era porque se había recibido de abogado, pero todavía había ido por el lado de la sociología, la filosofía, que había sido uno de los dirigentes políticos de la llamada generación del 28 en Venezuela, los fundadores de la socialdemocracia venezolana, se llamaba Luis Lander. Ahí en el CENDES había un grupo de gente extraordinaria, un historiador llamado Gastón Carballo. Era un lugar delicioso. Todos los viernes a la tarde se presentaba un trabajo, un avance de un trabajo, se traía alguien, etc. Y los viernes a la tarde en Venezuela son conocidos como los viernes culturales, ¿no? Donde la gente se va a tomar cerveza, básicamente. Si los viernes a la tarde, la tradición era que no se trabajaba. Bueno, nosotros teníamos los seminarios y no faltaba nadie en los seminarios. Íbamos a tomar cerveza después. Pero no faltaba nadie en esos seminarios. Era un ambiente de discusión, de trabajo. Era muy interesante. Y yo ahí hago además tengo la oportunidad de hacer una especialización en economía internacional en Sussex, en el IDS. Eso fue a finales del año 80. Que también fue una experiencia muy interesante. De hecho, hago mis arreglos para volver a hacer un doctorado. Incluso ya tenía prácticamente la admisión y tenía elegido mi tutor y demás. Y por razones familiares lo dejamos para empezarlo a hacerlo en el 82. No lo hicimos en el 81, sino que lo dejamos para hacerlo en el 82, porque era mover a toda la familia. Yo ya tenía ahí no solo mi hija mayor, un hijo que había nacido en Venezuela, etc. Y bueno, vienen Malvinas. Pero ahí hice los contactos para hacer el doctorado. Y bueno, y viene Malvinas y ya lo que viene es la opción de la posibilidad de volver a la Argentina. Entonces ya cualquier proyecto en ese sentido se modifica. Empiezo a regresar a la Argentina desde noviembre del 82. Y ya vincularme a discusiones en Argentina. En ese momento, Argentina en ese momento no me vinculo tanto a gente de la facultad, pero sí gente del CEDES, del CISEA, a Jorge Schwarzer, a Roberto Frenkel, etc. Y a gente de empezar a tomar contacto con gente de la CEPAL. En ese momento estaba Eric Calcaño, bueno, y a retomar contacto con toda la gente con la que había tenido, de la que me había dejado 10 años antes. Beniko Sakov. Vuelvo en febrero del 85. Definitivamente en febrero del 85, con muchas venidas en el medio. Y vuelvo para armar, con el cometido de armar un centro de estudios en política y economía vinculado al movimiento de derechos humanos. Yo estando en Venezuela en el año 81, 82, me vinculo a la gente del CELS, en particular a Emilio Mignone y a Augusto Conte McDonnell. Y
A la gente, y después llega gente del CERPAG también, Adolfo, con Luis Fara, con Claudio Lozano, empiezan a tener reuniones, etcétera, y me vinculo a ellos y se arma la posibilidad de hacer un centro, buscar financiamiento internacional para el centro. En ese momento todos los centros en Argentina estaban financiados por la cooperación europea, básicamente, los holandeses, los suecos, el Consejo Mundial de Iglesias. Y bueno, entonces aparece ahí la posibilidad de hacer algo de ese modo, y vuelvo con ese cometido y armamos un centro que no llegó a nacer, un nonato, que se llamaba ICEP, Instituto de Crítica Económica y Política, y presentamos unos proyectos de investigación en los que uno estaba coordinado por Eduardo Basualdo, otro estaba coordinado por Edgardo Lifshitz, y tenemos un primer acuerdo del SIDA y el SAREC suecos, pero en ese momento cambia la política de la cooperación internacional sueca razonablemente, porque los suecos dicen, nosotros, ya la cooperación tiene que ser gobierno a gobierno, porque los fondos empiezan a pasar por Cancillería, y años 85 la relación entre el gobierno radical y el movimiento de derechos humanos es una relación muy conflictiva, y entonces bueno, ahí se traba la cosa en la Cancillería y nunca ocurrió. En ese momento es cuando me convoca Abraham Gack junto con Graciela Gutman para armar una maestría en planificación, que hacemos un proyecto que después no sucede. Yo consigo un trabajo como asesor del Ministerio de Economía, que voy a trabajar a la dirección de precios, a lo que era en ese momento la gestión del plan austral, del congelamiento de precios. El director de precios era Jorge Todesca. Jorge era amigo mío desde siempre. Era uno de los del Pellegrini con los que habíamos estudiado juntos en la facultad. Entonces voy como asesor de Jorge, y que fue un trabajo muy interesante, la verdad, ese. Pero siempre con la intención de hacer investigación más formal, digamos así, más sistemática. Empiezo a hacer alguna cosa para la CEPAL simultáneamente, y en el año 86 se firman los protocolos de integración Argentina-Brasil, y la gente de la Cancillería arma a través del PNUD lo que después fue el Centro de Economía Internacional, y el director de eso pasa a ser Daniel Chudnovsky. Yo a Daniel lo había conocido, él había sido ayudante de Jorge Katz en ese curso que yo le rescato mucho, y después lo había visto a Daniel en Venezuela por unos trabajos de la UNTAD, etc. Tenía contacto con Daniel, y Daniel me propone ir a trabajar con los protocolos de Argentina-Brasil. Termino dirigiendo el protocolo de bienes de capital, y después viene el cambio de gobierno, 89, Cavallo canciller, desarma el Centro de Economía Internacional, lo hace de otro modo, quedamos afuera de esa cuestión, y Daniel Chudnovsky arma el CENIT, Centro de Investigaciones para la Transformación, y voy con Daniel a trabajar ahí. Y a partir de ahí lo que sigue es una sucesión de centros, etcétera, universidad y demás. Hago el CENIT, estoy en el CENIT desde el 89, estoy en el 6 del 86 al 89, el CENIT del 89 al 95, en el 95 me voy a la Universidad de Quilmes. Yo me acuerdo cuando llegué a Venezuela, me llamaba mucho la atención de que
regularmente en los medios periodísticos los profesores universitarios eran consultados en tanto tales para alguna discusión de política de coyuntura. Entonces, no sé, el gobierno lanzaba una medida sobre tal cosa y el profesor de macro o el profesor de esto o de economía laboral o de lo era consultado, digamos, ¿no? Yo nunca había visto eso en Argentina antes. Nuestra idea es decir, che, qué poco impacto tiene en términos más masivos, más mediáticos, etc. Yo creo que lo que en parte eso tenía que ver con que, y eso se profundiza aún más de la dictadura en adelante, en parte tenía que ver con que la investigación en economía en Argentina era una investigación bastante fragmentada en distintas instituciones, en distintos ámbitos. Y la propia facultad de económica, la facultad más grande del país, tenía muy poco peso en esa visión. Tenía poco impacto mediático. Y me parece que era así en general en el país. Podía ser que en Tucumán, que siempre el Instituto de Investigaciones Económicas de Tucumán, como tenía mucho contacto con Chicago, etc., tenía bastante prensa, digamos, pero en general era así. Yo creo que no había una vocación para participar activamente en el debate, para decirlo de algún modo. Y esos lugares fueron más cubiertos por los centros, ¿no? La investigación en general en ciencias sociales en Argentina se hizo mucho en términos privados, en términos de ONGs, digamos, ¿no? En parte por la represión a la universidad, por las razones que sean. Yo creo que a la universidad le costó salir de ese esquema, digamos, ¿no? La impresión que yo tengo es que, en particular, en la década de los 90, etc., el Instituto de Investigaciones Económicas de la facultad, en la que había gente muy prestigiosa, tenía muy poco impacto. Eso fue cambiando con el tiempo. Y me parece que fue cambiando con el tiempo, en parte, porque le fue surgiendo competencia, para decirlo de algún modo. Yo soy un convencido de que el desarrollo de las carreras y de la investigación en economía en las universidades del conurbano le hizo muy bien a la Facultad de Económicas de la UBA. La pinchó, la estimuló, digo, porque empezó a darse un conjunto de discusiones y de grupos, y de aparecer un conjunto de grupos, de publicaciones, etcétera, etcétera, que dinamizaron mucho el debate económico en la Argentina. El debate económico es un debate que en los años 2000 se dinamizó notablemente, ¿no? De estar bastante planchado en los años 90, donde seguía en cierto sentido encapsulado a los centros de investigación. Yo me acuerdo que nos juntábamos los del CENIT, nos juntábamos con los del CEDES, o nos juntábamos con los del CISEA, o nos juntábamos con alguna gente de la UCA, etc. Contactos con el instituto teníamos poco. Y me parece que era más porque el instituto era un lugar bastante cerrado. Insisto, independientemente de la calidad de la gente que había, que era mucha. En los 2000 esa discusión se empezó a abrir más. Bueno, porque también en general la discusión en economía empezó a abrirse más. Pero las universidades del conurbano fueron muy activas en el debate público. Y me parece que eso motivó a la UBA, motivó a la facultad a también ser muy activa en eso. Y entonces los seminarios anuales de Econ empezaron a tener mucha más gente,
a convocar a distintas tribus, etcétera, etcétera. También los temas de investigación dentro de la propia UBA se diversificaron y empezó a aparecer la gente del CEPED y con más vinculados a los temas de empleo, ingreso, etcétera, ¿no? Porque en general la discusión del Instituto de Economía, en general bajo la jefatura de Olivera, era una discusión más teórica, si se quiere, digamos, ¿no? Con producciones de excelencia, pero al mismo tiempo con un impacto reducido en la discusión política, de política económica. Yo creo que ese fue un problema, ¿no? Pero eso sin duda fue cambiando con el tiempo, digamos, ¿no? Yo de todas maneras, insisto, repito, nunca participé formalmente en grupos de investigación más allá de mi participación en el Plan Fénix, pero no es una participación ahí en tanto es una cuestión más de discusión colectiva que de elaboración. Yo empiezo a tomar contacto con producción económica, como te decía, más en los grupos de estudio o más ya después, más vinculado a la propia actividad profesional. Yo creo que ha habido mucha elaboración teórica en los últimos 50 años. Algunos redescubrimientos de la escuela clásica, mucho más crítica del mainstream neoclásico se ha producido en estos 50 años, ¿no? La aparición de las corrientes neokeynesianas, las corrientes neoestructuralistas, las corrientes evolucionistas neoschumpeterianas, las revisiones dentro del propio marxismo, y al mismo tiempo un diálogo bastante más fluido entre todas esas corrientes, digamos, ¿no? Entonces la aparición de heterodoxias varias, para decirlo de un modo, renovó mucho el pensamiento económico. Se mejoraron muchísimo también las metodologías la metodología de investigación, y por supuesto los cambios tecnológicos también ayudaron fuertemente en esa dirección, la posibilidad de trabajar con bases de datos muchísimo mejores, más nutridas, más amplias, y la posibilidad de tener procedimientos más rápidos para procesar esas bases de datos, digamos, eso ha contribuido notablemente a la investigación en economía. En algunos casos, de un modo, a mi modo de ver, de un modo a veces problemático, porque mucha gente terminó mucho más enamorada de los métodos que de las preguntas a las que quería responder con esos métodos, digamos, ¿no? Entonces yo a veces veo un hiperdesarrollo econométrico que es un desarrollo más de la formalización, para decirlo de algún modo, que de problematizar lo que están tratando de responder. Entonces, a mí me parece que a veces terminan dando respuestas muy sofisticadas a preguntas irrelevantes. Pero creo que un lado de la profesión ha ido en esa dirección. Al mismo tiempo es un lado de la profesión bastante respetado, no digo en Argentina, sino digo en general, internacionalmente. Es por donde la profesión fue, incluso en términos de cuáles son las publicaciones más apetecidas y ese tipo de cosas. Entonces, para publicar en tal lado tenés que hacer tal cosa, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ahí se ha generado una endogamia que a mí me parece que no le ha hecho bien
a la discusión en economía. Pero eso es una parte. Hay otra parte que es bastante más, en ese sentido, bastante más interesante, de replanteos teóricos, etc. Toda la discusión que hay en términos de economía política internacional a mí me parece de un intento de revalorar el papel de la geopolítica en la discusión de política internacional y de economía internacional. A mí me parece de ahí que hay algunos avances que son muy interesantes, etcétera. Toda la discusión alrededor del tema de las cadenas globales de valor, etcétera, me parece también una contribución muy significativa de los últimos años. Creo que hay y al mismo tiempo la vigencia de algunas tradiciones, ¿no?, clásicas. Yo creo que el estructuralismo latinoamericano es una tradición teórica absolutamente vigente, digamos, ¿no? Habiendo renovado algunos de sus postulados, pero porque han sido capaces de adaptarse a cambios que se han producido en la realidad y demás, ¿no? Yo veo la enseñanza de economía, la veo muy diversa, uno puede elegir. Bueno, mi contacto con la formación en Venezuela, yo diría que la formación de grado en Venezuela también tenía esa misma característica. Cambiaba la cosa ya en los posgrados, pero la formación de grado también tenía esa característica bastante de pensamiento público, muy de manual, digamos así, ¿no? Muy de simplificación. No, yo lo que veo con cierta preocupación, se lo he dicho también a gente que es mi amiga acá adentro, yo creo que acá, en particular, voy a hablar de la carrera de economía, me parece que ha sido como alambrada profesionalmente. Me parece que ha sido cerrada sobre un conjunto sobre un conjunto teórico y sobre un conjunto de gente relativamente limitada. Y voces relativamente críticas de esa situación, de un modo u otro, han sido marginadas, radiadas. Hay como una idea de volverse como dueños de una profesión, digamos, de definir lo que es la economía, y la economía es lo que hago yo, y si vos haces una cosa que es distinta, vos no haces economía, haces otra cosa. Para hacer otra cosa, anda a hacer otra cosa, pero no vengas a hacer otra cosa acá. Acá se hace economía. Y otra vez, lo que se hace es un recorte teórico, metodológico de la economía. Yo creo que eso es un problema. Y eso implica o dejar afuera a gente, o marginar a gente con trayectoria dentro de la facultad, y que de algún modo no participaba de ese mismo canon. Pero el problema es el modo en que eso se hizo, ¿no? Es este modo de definir cuáles son los límites de la economía no los límites de la economía que se enseña en esta institución, sino cuáles son los límites de la economía. Entonces, esta institución enseña esa economía. Es un problema, porque la economía es una ciencia en discusión, como toda ciencia social, es una economía, es un campo en disputa teórica permanente. Y hay que darlo, esa disputa teórica tiene que estar presente. Yo he visto situaciones, ¿no?, ciertos manejos en ciertos concursos, ¿no?, ese tipo de cosas. Yo siempre me he sentido bien tratado. Pero alguna vez, lo digo porque se lo he dicho a ellos en estos términos, a veces mis amigos que están dentro de los cuadros directivos de la facultad en la economía, me han hecho sentir como el amigo judío de ellos. Y es un lugar medio incómodo. Si la formación en la Ditela o en San Andrés es el parámetro, le estamos errando. Le estamos errando. Pero hay como una cuestión de construcción de prestigio sobre esa historia. Entonces,
a qué institución perteneces, en qué revista publicas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo he sido varios años miembro del comité editorial de la revista Desarrollo Económico. Y esta discusión se daba. Y por suerte, quien fue director de la revista durante mucho tiempo, Juan Carlos Torre, tenía una mirada mucho más amplia que eso. Y entonces se preservó como un ámbito de debate. Toda esta historia donde hay un canon de lo que se enseña, de lo que se publica, de dónde se publica, etcétera, etcétera. Eso es algo que nosotros de algún modo quisimos romper, o por lo menos plantarnos de otro modo, en la Universidad de Quilmes con el doctorado. Nosotros hicimos ahí un diagnóstico, digamos, de que no había en oferta en el plano académico en la Argentina, en economía, digamos, un doctorado en economía no mainstream, en el amplísimo campo de la economía no mainstream, el amplísimo campo de la heterodoxia. Y que ese era un problema. Porque la gente que quería vincularse a ese tipo de cosas terminaba plantado en doctorados más amplios, más dispersos, doctorados en ciencias sociales, de los cuales había ofertas diferentes. La propia universidad, la propia UBA, o no sé, o Flaxo, distintas cosas. Y que nosotros creíamos que había ahí una población que estaba a la espera o que estaba en búsqueda de algo, de una formación superior en economía, con esa amplitud. Y creo que no le erramos. Creo que construimos un espacio de esa naturaleza. Hay mucha discusión interna, digamos, ¿no? Porque tenés estructuralistas, neoestructuralistas, marxistas 1 y marxistas 4, institucionalistas, neokeynesianos, y vos ves las tesis. Es un doctorado que ya ha producido, doctorado que arrancó formalmente en el 2015, tuvo su primer graduada en este caso en 2020, y ya tiene más de 30. Nunca hemos bajado la inscripción en 20 por año. Y de esos 20 por año, 50% se mantiene activo. Es arancelado, sí, con un sistema de becas importante. En general hay becas para los egresados de Quilmes, por un lado, pero también hay 2 o 3 becas por año a las que se postula. La matrícula es de las bajas del mercado, digamos, ¿no? O los aranceles es de los bajos del mercado. Tienden a graduarse aquellos que pueden tener una dedicación exclusiva. Entonces, ¿no? Becarios CONICET, becarios SIN, becarios FONSIT, ¿no? En general, el 80 o más por ciento de esos 30 deben ser esa cuestión. Es así, porque los procesos de investigación son arduos y si uno tiene que trabajar al mismo tiempo se hace más complicado. Hay casos, hay alguna gente que ha podido hacerlo, pero sobre todo, más allá de ese éxito cuantitativo, la verdad que nosotros estamos muy conformes con haber podido brindar un espacio, no solo para economistas, porque ese es el otro tema, ¿no? Es decir, se han graduado también gente de sociología, gente de ciencias políticas, además de economistas, un par de ingenieros agrónomos también. Me parece que ese es un campo que puede ser bien cubierto por las maestrías, si pensamos a los doctorados como algo que tiene por detrás un proceso de investigación. Un proceso de investigación
es básicamente académico. Si por académico entendemos que detrás de eso hay una discusión teórica, un marco teórico que lo orienta, una metodología con la que tenés que trabajar, lo veo más, no me queda muy claro qué sería un proceso de investigación profesionalizante para distinguirlo del otro. En las maestrías eso me parece más factible, porque ahí vos no estás buscando estás buscando novedades, no estás buscando originalidades, digamos así, estás buscando un entrenamiento aplicado. Ahí es más fácil hacer esta distinción entre una maestría académica y una maestría profesionalizante. Yo ahora estoy vinculado a un ejercicio novedoso, distinto de yo dejé la dirección del doctorado ya de Quilmes hace 3 o 4 años. Estoy vinculado como docente nada más. Estoy en este momento en el Consejo Federal de Inversiones, en un programa que se llama Escuela Federal de Desarrollo, en el que se hace entrenamiento de distinto tipo para técnicos, funcionarios, técnicos medios de las administraciones provinciales en cualquier nivel: ejecutivo, legislativo, municipal, provincial, etc. Y eventualmente también gente que pueda estar interesada en esas discusiones, aunque no sea ahora parte, pero que a lo mejor quiere ser parte. Entonces hay distintos cursos específicos sobre temáticas, sobre logística, sobre recursos hídricos, sobre gestión hídrica, sobre federalismo, distintas cosas. Y yo estoy ahí coordinando un programa que es más intensivo, que se parece bastante a una maestría, en el que internamos en promedio 2 personas por provincia, es decir, unas 40 personas, durante 4 meses en Buenos Aires. Los becamos y los tenemos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Tienen 400 horas de clase en temas de desarrollo y políticas productivas, fundamentalmente desarrollo productivo y políticas productivas, con algunas, digamos, mucho énfasis en la estructura económica, mucho énfasis en las políticas industriales en sentido amplio, y algunas materias de contexto que tienen que ver con la gestión política macro, las competencias federales, ese tipo de cosas. Y hemos hecho un formato en el que combinamos mucho gente con experiencia académica y gente con experiencia de política, de gestión de la política. Entonces, los cursos en general tienen ese doble componente. Gente que tiene una aproximación, si vos querés, más académica a los temas, o que ha tenido una experiencia más académica con esos temas, y gente que ha tenido una experiencia muy práctica con esos temas. Y entonces tenemos una metodología que trata de generar un diálogo entre estas cuestiones. Ahora el CFI se ha propuesto convertir esta Escuela Federal de Desarrollo, que eran como programas paralelos a la asistencia técnica que el CFI hace, en un instituto universitario de posgrado. Y entonces nos estamos presentando ahora a la Secretaría de Educación y a la CONEAU con una maestría, un par de especializaciones y varias diplomaturas. Bueno, este programa que yo estoy coordinando es el que vamos a escalarlo
a maestría. La expectativa que tenemos es que sea un tipo de experiencia que abra la posibilidad tanto de un interés más académico como de un interés más, como un interés más profesional. Digamos, que en términos de lo que sea el trabajo final, para decirlo de algún modo, pero incluso en la elección de materias optativas, etc., en ese plano, en ese nivel de formación que no tiene por detrás un proceso de investigación sistemático como te lo exige, o como supuestamente está por detrás de un doctorado, yo veo más fácil plantearse esa dicotomía. Bueno, yo estuve vinculado, dirigí un instituto en política científica y tecnológica hasta hace relativamente poco. Uno de los programas que acompañamos ahí, hicimos mucha evaluación de los programas y políticas del ministerio. Uno de los programas que acompañamos ahí es el del Doctores en Empresa. El punto era cómo generar en términos concretos, una vinculación mayor entre sistema científico-tecnológico y sistema productivo. Un programa que se implementó por el cual se facilitaba a las empresas la incorporación de un doctor en el marco de un proyecto de innovación o de un proyecto específico de la empresa. Esta idea de tratar de generar algún tipo de estrategia innovadora en una empresa, al mismo tiempo vinculada a adelantos en términos de investigación teóricos, etcétera, etcétera. La idea respondía como a dos interrogantes, como a dos inquietudes bien distintas. Una es esta: ¿cómo hacemos para que haya mejor diálogo entre academia y sector productivo? ¿Cómo facilitamos el triángulo de sábados? Esa es una cuestión. La otra es, estamos generando muchos doctores y el sistema científico-tecnológico no está en condiciones de incorporarlos. Es decir, ¿cómo hacemos que, por un lado, un flaco se interese por trabajar en temas concretos de la industria, pero al mismo tiempo, cómo hacemos para que ese tipo efectivamente pueda tener laburo?